Cecilia, vamos a hacer como una pequeña biografía académica tuya, digamos. ¿Dónde hiciste tu licenciatura? Luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Hoy ya estás en un nivel de doctorado. Contame esa trayectoria, sobre todo los lugares por los que estuviste estudiando y haciendo cosas. Bueno, yo nací en un pueblito muy chiquitito en la provincia de Santa Fe, que no llegaba a 1000 habitantes, y hice la primaria ahí. El secundario no había, entonces me fui a la ciudad de Venado Tuerto a estudiar el secundario, y ahí tenía un profesor que nos hablaba de genética, ¿no? Y yo quedé fascinada porque en ese momento pensaba que a través de la genética se podía descubrir absolutamente todo acerca de la vida, ¿no? Del fenómeno de la vida. Y bueno, de cabeza me vine a Misiones a estudiar genética. Me encantó la carrera, la hice muy bien, muy feliz de haber elegido esto. Pero bueno, a mi familia le costó mucho, porque mi familia no hay ningún profesional, no hay ninguno que sea... mi papá apenas había terminado la primaria, 6º grado, y mi mamá era maestra de grado con el estudio secundario, ¿no? En esa época se estudiaba secundario. Entonces, hacer una carrera de grado era como raro en mi familia, era algo novedoso. Mi papá no estaba muy convencido de ello, pero mi mamá sí. Siempre me apoyó y bueno, vine acá, hice la licenciatura en genética. La verdad que me fue muy bien, pero terminé en una época en donde no había posibilidades. Había compañeros míos que tenían más antecedentes que yo y no conseguían trabajo. Así que decidí irme a Brasil. Muchísima gente en esa época de genética se fue a Brasil porque queda muy cerca. Y además en Brasil uno rinde exámenes de ingreso. Y la formación que nosotros tenemos acá es muy buena. Entonces la gran mayoría salían los primeros puestos y conseguían beca. Así que bueno, emigré, me fui a Brasil, conseguí una beca. Me trataron re bien, la verdad que todo positivo, los brasileros, las brasileras, porque eran casi todas mujeres. Pero también me di cuenta que era muy difícil estar lejos de los seres queridos, ¿no? Yo me iba a recorrer el mundo de la mano de la ciencia, pero después cuando pasaron 2 años sin poder ver a mi mamá, me di cuenta que eso era mucho más difícil de lo que yo pensaba. Ahí decidimos volver, yo me fui con mi marido, y en 2004 Néstor Kirchner abrió la primera llamado masivo a becas para el doctorado. Me presenté en Mendoza con un investigador muy importante y me salió, así que hice mi doctorado en Mendoza, la parte experimental y de trabajo, pero inscripta en el doctorado de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Terminé mi doctorado, muy lindo también, trabajé con animales andinos, recorrí toda la cordillera, la verdad que una experiencia increíble. Y hice el postdoctorado. Y ahí tuve un hijo. Y en Mendoza nosotros estábamos muy solos, o sea, con un bebé trabajando. Y bueno, mi marido tenía la familia acá y salió la oportunidad de volver a Misiones. Entonces pedí el cambio de lugar de trabajo y me lo dieron con el programa de relocalización de investigadores de áreas de gran densidad, como era Mendoza, hay un CCT gigante, muchísima gente, a áreas de baja densidad, como es Misiones, ¿no? Posadas. Entonces me lo dieron enseguida. Vinimos acá y había muchísimas cosas por hacer acá. Me acuerdo que empecé con otros compañeros de trabajo a montar el laboratorio de genética molecular que no teníamos. Y bueno, fue una construcción muy desde abajo, porque allá estaba todo muy aceitado, había de todo, había camionetas, había laboratorio, había un montón de recursos que acá no había. Pero bueno, de a poco, con el programa de relocalización también me dieron un dinero que yo pude comprar algunos equipos, algunos reactivos para empezar a hacer funcionar el laboratorio de molecular, que hasta el día de hoy, bueno, ya se sumaron otras cosas, otros investigadores compraron otras cosas, y bueno, y ahora está marchando 10 puntos, ¿no? Yo pedí el lugar de trabajo cuando ya me había salido en ingreso a la carrera.
de CONICET. Hoy ya estás en CONICET. Hoy ya estoy, sí, ya soy investigadora hace cerca de 10 años, por ahí, una cosa así. Ceci, hablemos de tu trabajo. Y soy, pero discúlpame, profesora de la Cátedra de Evolución. Ah, ¿no? Claro. Que yo la amo a la cátedra y la verdad que me permite desarrollarme mucho y transmitir, ¿no?, a las nuevas generaciones todo lo que he aprendido. Hablemos, te decía, un poco de tu trabajo. Vos elegiste trabajar con, voy a usar una palabra bien común, con un bichito, con una serie de familias de bichitos que son enormemente diversos. Puede haber uno muy pequeño, casi en extinción, en un salar ahí, cerca donde estuviste trabajando, y puede haber, como los que hay acá, unos bichos enormes que alguna gente se los come. Sí. Bien grandes. Háblame de ese universo, cómo lo fuiste descubriendo, cómo llegaste a él, porque es apasionante un tema. Sí, yo trabajo en roedores, ¿no? Principalmente. Ahora estoy investigando algunos otros animalitos, pero principalmente en roedores, que son el grupo más diverso de mamíferos sobre la Tierra, ¿no? Sí, son increíbles. Y la verdad que hay mucho por investigar. En América hay 2 linajes principales, 3, pero 2 linajes autóctonos, ¿no?, que son los sigmodontinos, que son los ratoncitos de campo, y después están los octodontios, que ellos son más grandes y también son de campo, pero hacen cuevas, tienen modos de vida, son muy antiguos en el continente. Y el tercer grupo son los mus, los de casa, ¿no?, los mus musculus y los ratus, que vinieron con los barcos y los inmigrantes. Claro, que son extranjeros, digamos. Claro, sí. Esos son los que vemos en las casas. Estos, los autóctonos, no se meten mucho en las casas porque son muy sensibles a la antropización, ¿no?, la degradación del ambiente que generamos los seres humanos. Hablemos entonces de ese trabajo. ¿Cómo fuiste encontrando ese tema de estudio? Porque, digamos, en el tercer año de la carrera, el universo de la genética es infinito, más o menos, pero porque es muy grande. Cuando dijiste, es por acá el camino. Teníamos un profesor muy bueno como profesor, y que era el doctor Claudio Vidó, que fue bueno, primero fue mi profesor, quedábamos todos fascinados con las clases de él, y fui a golpear la puertita ahí. Y él me dice que tenía un trabajo para trabajar con los tucotucos. No sé si los conocés, son estos que cavan. Bueno, en Misiones es la única provincia en donde no hay, en el resto de Argentina hay, por el basalto, no pueden cavar, no tienen esa capacidad. Y me propuso estudiar encima el grupo Corrientes, el grupo correntino, que es el más diverso del mundo. Yo quedé chocha de la vida, ¿no? Empecé a trabajar con eso, me costó un montón realmente, me dio mucho trabajo al principio. Pero bueno, finalmente pude sacar la tesis, él me enseñó un montón de cosas, la verdad que me dio muchas herramientas. Ya te digo, cuando yo fui a rendir en Brasil, me fue relativamente fácil el examen por todos los conocimientos de la carrera y que él además nos había brindado a todos, ¿no?, porque era muy generoso ahí conmigo. Ahí hay un punto que me parece que está bueno detenerse un poco, así que es el tema de los modos de enseñar y los modos de aprender. Ahora vos estás del otro lado, vos podés hacer lo que hizo Claudio con vos, digamos. Integrar, pues ya otros entrevistados nos han dicho esto: tuve la suerte de que fulano y mengano, aún yo siendo estudiante, me integraron al equipo, me trataron como un igual, aprendí mucho. Es decir, uno puede aprender en el aula, en la biblioteca, leyendo, ahora en la compu, internet, etc. Pero en la relación con el otro, que además es de otra profesión, quizás sea bioquímico, es mucho lo que se aprende. Sí, yo creo que una de las cosas centrales en esto es como hacerle ver al otro que el otro puede pensar también y que sus ideas son importantes y valen la pena y que no son pavadas las que están pensando, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y que ellos sientan que ellos también pueden tener ideas fantásticas y maravillosas y publicar en las revistas de primer impacto su mejor idea. Yo creo que esa es la clave de cualquier docente, en realidad, ¿no? Que deberíamos tener como objetivo número 1 desarrollar eso, el pensamiento crítico en nuestros alumnos. Y después lo que es disciplinar, ¿no? Claro. Vamos a lo disciplinar. Vos como genetista, viendo tus trabajos, digamos, haces tanto una cuestión de análisis del aspecto exterior, de lo que estás observando, del tipo de ratoncito o roedor que estés observando, pero también te metes a trabajar en sus partes más pequeñas, digamos, dentro de un gen de cada uno. Esto, yo no sé si todo el mundo hace esto, porque hay gente que hace exclusivamente una cosa
o la otra cosa. Sí, a mí siempre me interesó mucho integrar, ¿no? Integrar diferentes niveles de organización, como ¿no? le llamamos. Y eso me parece fantástico. Me parece que el conocimiento está muy atomizado, ¿no? Porque no nos queda otra. Está bien, es tan grande todo lo que nos rodea que... Pero después hay que juntar esas partecitas. Y ahí me parece que está el kit de la cuestión, ¿no? En juntar las partes de este gigante rompecabezas, porque no es el mismo resultado. Claro. Una cosa es si vos ves las partes por separado y otra cosa es cuando las juntás. Y ahí es donde saltan los procesos más interesantes, ¿no? Nos estamos perdiendo una parte de la historia, ¿sí, no? Claro. Hablemos de la articulación del trabajo de tu equipo ya, porque ahora ya no estás sola, digamos, hace mucho que no estás sola, con otras áreas. Uno imagina, en algunos lugares, la Patagonia, por ejemplo, los roedores de campo, el colilargo, el ratón colilargo, es un problema de salud. En tu caso, ¿te llegan pedidos de colaboración, de apoyo, de ayuda, de análisis? Nosotros estamos colaborando con un grupo del INMED que está trabajando en hantavirus. De hecho, el hanta es lo que genera los problemas allá, con los roedores misioneros. Y nosotros les mandamos muestras de sangre para que ellos los tipifiquen y ver si hay hanta. Ellos están haciendo un monitoreo, han encontrado en alguna, muy poquito, una prevalencia muy baja, pero han encontrado algunos ratoncitos con hanta. Entonces, no sé, es muy importante conocer cómo son las poblaciones de los ratones, de los roedores, si son continuas, en la provincia de Misiones, ¿no? O en cualquier lado, pero si son continuas, si están fragmentadas, si los roedores que portan las variantes que pueden ser perjudiciales para el hombre son muy abundantes, o son poco abundantes, o son cíclicas, porque en el momento que surja algo, si uno tiene claro eso, sabe cómo atacar el problema. Claro. Si vos no tenés idea, o sea, no sabes por dónde empezar. Entonces uno de mis objetivos era ver cómo estaban las poblaciones de roedores, empezando por los más abundantes y después seguir por los menos abundantes en la provincia. Si estaban todas en contacto o si estaban fragmentadas. Bueno, eso estamos por publicar ahora. Una de mis estudiantes, ahora ya investigadora, hizo un trabajo hermoso con los roedores de la provincia, los más abundantes. Y bueno, como en el norte son mucho más continuas, también por la continuidad de la selva y la protección, y en el sur se empiezan a fragmentar cada vez más al sur, más fuertemente, ¿no? Habla un poco de eso también, ¿no? Porque decíamos, bueno, desde la morfología a la genética más fina, ¿qué pasa con el trabajo de campo? De ir al campo y ver los bichos ahí, moviéndose, caminando. ¿Lo haces vos? ¿Lo hace otra gente? ¿Delegás eso? ¿Lo hiciste en algún momento? Lo hacemos con genética nosotros, que genéticamente uno puede ver cómo se mueven las poblaciones, ¿sí? Si son todos, o sea, si hay fragmentación, o sea que las poblaciones están aisladas, se diferencian genéticamente. Si eso es algo que tiene un tiempo considerable, si fue ayer, no, pero bueno, no suele ser así, ¿no? Entonces eso estábamos estudiando, sí. Con respecto a lo otro, yo también colaboro muy fuertemente con la gente de Mendoza, que es muy ligada, y mi jefe de Mendoza, que también era un tipo muy generoso con el conocimiento, ¿no? Siempre digo, Claudio Vidó era del organismo para adentro y mi jefe de Mendoza era del organismo para afuera. Entonces, buenísimo, la verdad que tuve una formación muy buena, ¿no? Gracias a estas personas. Y él hizo una red de investigadores que él dejó, porque ahora se jubiló, una red de investigadores en la que estoy yo y gente de Tucumán, de Mendoza y de Buenos Aires. Entonces cada uno es más especialista en una parte, pero todos aportamos hacia lo mismo, ¿no? Ya sabemos, qué sé yo, una de las chicas de Tucumán, por ejemplo, hace biogeografía. Y publicamos este año un trabajo, a mí me encantó, hermoso, sobre diversidad de roedores andinos. Ella agarró todos los Andes y mapeó la diversidad de todos los Andes de los roedores y salió en una revista yankee de primer nivel internacional. Bien. Ceci, ahí aparece otra cosa que es importante, ya que hablabas de geografía. Misiones, obviamente, el lugar, como dices, es una cuña entre... ¿Le importa o tenés vínculos seguramente con Brasil, donde estuviste trabajando, pero también a Paraguay debe importarle lo que aquí se hace, porque hay continuidades y discontinuidades con ambos? Lo que pasa es que Paraguay está re poco estudiado, o sea, no se sabe absolutamente casi nada. Paraguay no ha invertido en ciencia
nunca. O sea, un científico en Paraguay tiene que tener otra... Hay algunos, pero son muy pocos, digamos, a lo que se necesita para llevar un estudio de largo aliento, ¿no? Son cosas muy esporádicas así y todo a pulmón. La verdad que los pocos... Hacen un esfuerzo enorme. Sí, tremendo. Y en el caso de Brasil sí, hay vínculos, sí, contactos. En Brasil hay más investigadores trabajando. ¿Y vos tenés relación con ellos? ¿Se intercambia el trabajo? ¿Se programan trabajo juntos? Sí, nos revisamos trabajos mutuos, ¿viste? Hacemos estas cosas. Buenísimo. Me gustaría en esta última parte que volvamos todo para atrás. Vos contaste algo de tu infancia. Me gustaría que me digas, ¿cuándo intuís que empezó tu vínculo con la biología o tu interés por la biología? Alguien que estuvo sentado en ese mismo lugar, según yo desde chiquitito siempre me gustaron los bichos. Vivía en un lugar donde había mucho campo y me pasaba horas caminando y mirando insectos, plantitas, cosas. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, yo nací en el campo, entonces para mí era muy natural todo, ¿no? La fauna, la flora, y mi padre era muy bichera, como le dicen, ¿no? Le gustaba cazar, pescar, cada bicho raro que había lo traía a mi casa, mi mamá que estaba como loca, ¿no? Porque le llenaba de... Entonces como que siempre me gustó, digamos, la biología siempre fue parte de mi vida, ¿no? Claro. De chiquita. Vos hablabas hoy de la fragilidad, para volver un poco a tu trabajo cotidiano, digamos, la fragilidad de algunas especies, ¿no? Hablemos de los ratoncitos del campo. En general no se acercan o no, uno no los va a ver fácilmente cerca del hábitat humano. El punto ahí es, en Misiones, tenemos problemas ya, más que nada aquí en el sur, donde se concentra el 40 y pico % de la población de la provincia, de que nuestra presencia de las ciudades, de la infraestructura que tenemos, las rutas, está generando impactos en... Sí, claro, sí, en todos lados, ¿no? Y en Misiones también. Sí. De hecho, hay ratoncitos que son bioindicadores, le llaman, ¿no? Explica un poquito eso, a ver por qué se llaman bioindicadores. Porque si no están, es porque el ambiente está degradado, o sea, está mal. Si vos lo encontrás, tenés un ambiente saludable, ¿no? Sí, son muy sensibles. Hay algunos que son muy sensibles a la antropización, ¿no? Bien. ¿Y eso hace que ustedes hagan algún tipo de seguimiento? O también hacen poblacional, digamos. Sí, seguimiento no, porque como los proyectos son de corta duración, o sea, para hacer estos trabajos de seguimiento, ya en Mendoza se hacían, por ejemplo. Claro, pero primero iba un estudiante 2 años, después venía otro estudiante, o sea, se iba sosteniendo con becas y cosas, porque además fluctúan mucho las poblaciones, no es que están siempre igual. Depende si llueve, si no llueve. Allá había mucho impacto, que acá también debe ser igual, con el niño y la niña. Era impresionante cómo fluctuaban, o sea, te agarraba un año seco y no cazabas a un ratón ni por casualidad. Y eso pasa en todas las poblaciones, esas fluctuaciones interanuales, ¿no? Pero son muy difíciles de hacer esos trabajos. Nosotros vamos cuando tenemos subsidios, colectamos lo que se pueda y con eso hacemos las proyecciones, ¿no? ¿Qué le pasó en el pasado? ¿Cómo están? Porque genéticamente queda una marca, ¿no? La marca de lo que le pasó a la población. Hablemos de la biodiversidad en Misiones, porque bueno, fantástico. Vos comentabas recién algo muy divertido, que es justo el que no está acá, el que te mandó, sí. te sugirió video que fueras a estudiar. Pero bueno, convengamos que hay una biodiversidad de roedores en Misiones importante. Vos la conocés bien. Sí, es fantástico. La verdad es que yo siempre digo, Misiones, las 2 cosas más importantes que tiene es el agua y la biodiversidad. O sea, esos son nuestros 3 tesoros más preciados. Deberíamos cuidarlo, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar si no es esto? Para mí es central y me parece que la provincia ha apostado mucho a eso y espero que lo siga haciendo porque es la riqueza número 1 de la provincia. Claro. ¿Y esto interesa afuera? O sea, cuando vos publicas algo, ¿qué devoluciones recibís? No solamente los comentarios de los pares o de los evaluadores. Digo, aquel que leyó un paper y te dice, esto me interesa, quiero verlo un poco más cerca. Sí, bueno, Misiones tiene una porción de un hotspot de biodiversidad, o sea, un punto caliente de biodiversidad. O sea, tenemos un chiquitito, el 2% de la superficie terrestre concentra la mayoría de las especies.
Y nosotros tenemos un chiquitito de ese 2%. O sea, creo que hasta mucha gente no se da cuenta del valor que tiene eso, ¿no? No solo por la diversidad misma, sino porque ahí debe haber recursos inimaginables todavía para nosotros, ¿no? Debe haber de medicina, de industria, no, ni hablar de las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Claro. Última cuestión, y eso en todo caso, vos me decís si se está estudiando o no, pero bueno, alguien nos comentaba no hace mucho tiempo de un problema que empieza a generarse en muchos lugares con el asilvestramiento de los domésticos, perros y gatos por sobre todo, y el impacto que tiene esto en la fauna sobre todo. Impresionante. Los gatos, por ejemplo, son terribles. Me acuerdo de una anécdota que un solo gato de una isla mató toda una especie de pájaros que solo vivían en esa isla. Porque como no volaban y no tenían depredadores, el gatito del señor que fue a vivir a la isla porque era el cuidador del faro, o sea, los gatos son uno de los animales que están matando, sobre todo aves, ¿no? Pero de un modo impresionante. Por eso yo no sabía por qué eran las campanitas que tienen los collares. Es para evitar eso, para que los pájaros puedan volar y no lo matan. Pero es muy grave el tema ese, no es menor. Está muy bueno que lo digas. Sí, es gravísimo. Porque bueno, se da mucho esto del abandono de la cría. Sí, los gatos son terribles. Son unos depredadores muy eficaces, pero están haciendo pedazos la fauna silvestre, sí. Volvemos al tema de tu rol de docente y de investigadora. A veces suelen colisionar estas cosas, ¿no? Porque una cosa le suele, dicen, quitar tiempo a la otra. Sí. Y hay que ser muy hábil organizador del propio tiempo para ser eficaces. Y además, en tu caso de mujer, el cuidado, ¿no? Y yo tengo 2 hijos. Claro, bueno, es un poco eso del cotidiano, porque hay que hacer todo. Sí, no es fácil. Realmente es difícil. A mí hay momentos en que estoy sobrepasada de trabajo, ¿no? Pero me gusta mucho la docencia. Yo hago docencia de grado, ¿no? Y también hago de posgrado porque tengo estudiantes de posgrado. Y es muy, muy satisfactorio poder transmitir y devolverle al otro algo de lo que me dieron a mí. Porque a mí me lo dieron, me lo regalaron, por decirlo así. Entonces me siento en la obligación de hacerlo y es muy satisfactorio. Al menos yo lo disfruto mucho realmente. Sí, muchas gracias por venir. No, gracias. También disfrutamos de esta charla. Bueno, igualmente.